¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, buenas noches, que según como nos estén viendo, pues ya, después de un ratito vamos a hacer este video para reaccionar a lo que dijo el filósofo español que ya falleció a los 80 años, 1941, 2021, 80 años, es muy longevo, como Kant, ¿no? También vivió 80 años o más. La mayoría de filósofos pues son longevos, ¿no? Como que es una, vamos a llamarle así, una profesión que puedes vivir mucho tiempo y pues lo demuestra, ¿no? Sin embargo, el hecho de que sean filósofos no les quita que sean fachos, ¿no? O que tengan pensamientos reaccionarios, como vamos a ver con eh, este filósofo español Antonio Escotado, jurista también, y pues ya estuve revisando un poquito su bibliografía. Tiene algunos libros, por ejemplo, uno que yo creo que los liberales lo van a... Bueno, los supuestos libertarios de hoy en día lo van a aplaudir, ese de los enemigos del comercio. Entonces, vamos a ver lo que dice de Marx, que es lo que vamos a tratar de refutar punto por punto, frase por frase. Vamos a escucharlo, ¿no? Ya hablé demasiado. Es increíble que hayan ensayado la vía de Marx fácil 60, 70 países, algunos durante 80 años como la USA, y que a todos les haya ido no mal lo siguiente. Y sin embargo, ahí están. Es que es una religión, es la religión del no ser. O sea, la religión de que parece que hay sustancia, parece que hay naturaleza. Grave error. No hay nada, es la nada lo que reina. Y dentro de esto, pues si conseguimos robar y matarlo bastante, a lo mejor aparece algo. Se puede dar un giro al giro. Vamos a ver lo que mencionó aquí este filósofo, Antonio Escotado. Primero dice, se ha intentado la vía de Marx en 70 países y en todas o en todos ha fracasado. Esa es la primera frase que utiliza. Bueno, que es la presentación de esta breve entrevista. Y es el argumento que utilizan tanto todas las ideologías en contra del, del marxismo, vamos a llamar marxismo entendiendo todo lo que engloba el pensamiento de Marx, Engels por supuesto y Lenin, marxismo, leninismo, eh, Mao, todo lo que ya sabemos, ¿no? A eso me refiero con marxismo. Sin embargo, cuando dice han intentado en 70 o en más de 70 países la vía de Marx, bueno, ahí hay algo que tenemos que entender primero. Durante mucho tiempo, durante siglos, la burguesía intentó cambiar el modo de producción feudal a su modo de producción, ¿no? El modo de producción capitalista estuvo durante siglos. Pudiéramos decir que 1000 años, 8 siglos o casi los 1000 años, intentando derrocar a las monarquías, intentando instaurar lo que luego se llamó el Estado moderno, pero a la nobleza, intentando derrocar a todo el modo de producción y las estructuras del modo de producción feudal. 8 siglos, 800 años se llevó. Y el proletariado tiene apenas tiene 200 años aproximadamente intentando tomar el poder político. Entonces, desde ahí le puedes refutar, ¿no?
no sabemos en cuánto tiempo, o sea, no es algo que pase de la noche a la mañana. El tomar el poder político son generaciones, son siglos también. Sin embargo, como lo menciona Stalin en ese libro del materialismo dialéctico, dice que, bueno, pues hemos visto como en un transcurso de 5.000 años o 3.000 años, hemos cambiado mucho más rápido de modos de producción que en millones de años o cientos de miles de años anteriores, cuando se vivía anteriores al esclavismo, cuando se vivía en lo que se conoce como comunismo primitivo, ¿no? Eso nos debe dar una idea de cómo los tiempos van avanzando y van cambiando. Y cómo son más rápido, aunque para nosotros 200 años es una eternidad. 200 años en lo que lleva el mundo es nada. 200 años es un suspiro en la historia del mundo. O lo que lleva la humanidad, vamos a llamarlo así, lo que lleva la humanidad. Entonces, no han intentado, ese es el primer punto, no han intentado las vías de Marx. ¿Por qué? Porque Marx no dio una receta, no escribió unas recetas para ser aplicadas. Ahí se equivoca y comete el mismo error que todos los demás. Entonces, al no aplicar una receta, lo que está haciendo Marx es un análisis de la sociedad y de cómo puede transformarse la sociedad. Y lo dice clarito en el prólogo del Capital, ¿no? Voy a estudiar las leyes del desarrollo económico, del modo de producción capitalista, ¿no? Eso es lo que está haciendo Marx. Así como hay leyes en la química, en la física, bueno, pues Marx dice también, la sociedad tiene sus leyes y es lo que trato de descubrir, trato de analizar. Si ustedes leen en el Capital, se menciona comunismo quizás 3 veces. No es una receta. Entonces lo que está diciendo aquí Antonio Escotado pues es falso y repite las mismas tonterías de todos los libertarios, filósofos y cualquier facho. Vamos a seguirlo escuchando a ver si hay algo interesante. Y decir que Marx ha sido tremendamente positivo por haberle metido el miedo en el cuerpo a todos los caciques y jerarcas que reinaban en el mundo, y les ha metido miedo y ha obligado a los liberales a ser liberales y a los demócratas a ser demócratas. Y que en ese sentido su más grande contribución a la historia universal es obligar a las democracias liberales a ser democracias liberales, realmente. Y digamos, dar patadas en el culo a gente como Somoza, Batista, etcétera, etcétera. Otra cosa que por supuesto estaba mucho mejor en Cuba con Batista que con la dinastía Castro, pero tampoco está bien Batista o Somoza, que se vayan. El concepto eje del pensamiento de Marx es clase social. Pero tiene... Ojo, ¿no? Dijo, estaban mejor en Cuba con Batista que con los Castro, dijo, ¿no? Que con Fidel Castro. Es un pensamiento facho, reaccionario, terrible Antonio Escotado. Yo lo había visto. Había visto algunos libros de él, pero no los había leído, ¿no? Obviamente ya le escuché, pero ya al escucharlo es que es terrible. Y terrible. O sea, ya con eso es para... Pues, ¿dónde lo colocas, no? Pero ya al decir eso, hay una defensa de la democracia liberal, burguesa, que es lo que él está defendiendo. Pero la democracia burguesa, como bien decía Lenin, siempre que nos digan la palabra democracia, tenemos que preguntarnos para qué clase.
Entonces, la democracia burguesa o el sistema representativo burgués sirve a unas clases, ¿no? Sirve a unas clases sociales determinadas, que en este caso pues, es a la burguesía. Eso es lo que está defendiendo este señor. Vamos a seguirlo escuchando. Tal mala fe que no llama clase social a la clase social. Lo que él llama clase social son castas. Y es lo que acaba de desaparecer desde el Renacimiento. Es decir, en vez de haber la inmovilidad de la cuna, tú si nacías villano, te morías villano, y si nacías noble, morías noble, eso fue sustituido por la sociedad comercial. O sea, la obra de la burguesía fue crear clases sociales móviles, donde la suerte y el mérito influyen. Porque naturalmente en las castas olvídate de la suerte y olvídate del mérito. Pues bueno, la inaudita caradura de este hombre es hablar de que, decir, enunciar que el progreso es algo realizado a través de una lucha de clases, cuando él no está hablando de clases, está hablando de castas. Ese equívoco, es un equívoco burdo, no lo ha denunciado todavía nadie, ni en enseñanza secundaria ni en enseñanza universitaria, que yo sepa. Pero es tan burdo y grosero que le obliga a escribir alguna vez en su vida sobre qué es una clase social. Y es verdad, ¿y cuándo lo hace? ¿A qué casualidad? El día antes de morirse. ¿Y qué notas toma? En un cuadernito nuevo que disponemos, toma como 15 líneas, donde ya para troncharnos más, lo que dice es que si se considera que el origen de la clase social es la forma de ingreso, no podemos mantenerlo, porque en realidad hay tantas formas de ingreso que son una miríada, dice. Bueno, esas 15 líneas, como no sabe qué hacer con ellas Engels, las mete como capítulo 52 del volumen 3 del Capital. Estas 15 líneas, donde Marx se desdice de que hubiera dos grandes clases, la burguesía y el proletariado, diciendo que son una miríada por la fuente de ingresos, esto que te digo es todo lo que ha dicho Karl Marx sobre las clases sociales. Pero el segundo concepto es la plusvalía, es decir, que se puede cuantificar. Ahí. Volvemos a las mentiras, ¿no? A tergiversar, ¿no? Porque lo que está haciendo es tergiversar a Marx, que es lo que hacen todos los libertarios y liberales. Dice, pues Marx no habló nada de clases sociales, dice lo que ahí se refirió a lo último del Capital, dice, de las clases sociales, donde dice, bueno, no siquiera menciona dos. Ojo, por lo que está diciendo este señor, dice, no, es que no menciona dos, menciona tres. Capitalistas, terratenientes y proletariado, Pero dice este señor, dice, no, pues es que no son clases, son castas. Si nosotros entendemos, y eso lo ha explicado Marx también, pero no está de más decirlo aquí. A ver, en el inicio de la humanidad, en el comunismo primitivo, por cuestiones de que tenías que trabajar en conjunto con otros seres humanos para que no te mate un mamut, no te mate un búfalo, para que no te mate un tigre o lo que hubiera, o peligros naturales que eran mucho más fuertes que tú. Tenías que trabajar en conjunto y se organizó el proceso de trabajo de esa manera, ¿no? O sea, se organizó en el proceso de producción y el proceso de producción y el trabajo se organizó de manera social, directamente social. Y la tierra pues se trabajaba en colectivo, de manera colectiva, vamos a llamarle, que sí había una propiedad, pero era propiedad personal, propiedad individual de ciertas herramientas, ¿no?
que se hacían con piedra y todo eso. Luego, el avance de los instrumentos de trabajo de las fuerzas productivas que pasaron de la piedra al metal. Y entonces dijeron, oye, pues esta mata mucho más rápido al animal, sacarle filo a esto, ¿no? Pero lo que no se dieron cuenta, como bien menciona también ahí Stalin en ese librito que le recomiendo mucho, el del materialismo dialéctico, dice, bueno, pues no se dieron cuenta que eso mismo, que ese descubrimiento de la ganadería, de la agricultura y del trabajar ahora, saber hacer, trabajar el metal, o los metales o el hierro, y hacer lo que sea instrumentos de trabajo ya con más filo, pues fue lo que lo sometió al esclavismo. Porque el comunismo primitivo pues tenía un freno en sus fuerzas productivas. Entonces, para desarrollarse se fueron al esclavismo. ¿Qué sucedía en el esclavismo? Que unos trabajaban y otros no trabajaban. Ahí se dividió. Hay quienes dicen, no, es que ahí no existía clases sociales y no existía castas. Bueno, no importa. Dominados y dominadores. Que claro, sí importaría para el estudio de nosotros, sí importaría, ¿no? Hay quienes dicen que clases sociales solo existieron en el capitalismo, que inician con el desarrollo industrial y el desarrollo del capitalismo, las clases sociales. Llámale como quieras, castas o clases sociales, no importa, pero Marx dice, no, es que Marx nunca habló de clases, no se habló. En el Manifiesto Comunista dice, al inicio, toda la historia de la humanidad es una lucha de clases entre ricos y pobres, patricios y plebeyos, esclavos y dominadores, algo así, ¿no? Entonces sí habló, ¿no? Claro, desde el Manifiesto Comunista es uno de los primeros escritos de Marx. Y ya estaba mencionado. Entonces él dice, porque aquí él dice, no, pues, y dice algo interesante también, porque dice, no, pues es que en esos modos de producción no existía la suerte, ¿no? Y la fortuna. Entonces él como que ve que ser rico es una cuestión de suerte y fortuna. Vean el pensamiento de que leer a los liberales o libertarios es lo mismo. O sea, lo que piensa este señor es lo mismo que piensan todos. Sin embargo, pues hay que refutarlos. Sí habló Marx de dominados y dominadores, ¿no? O sea, pero él dice, este señor dice que no solamente no dice que no habló, sino que dice no habló de clases sociales, sino habló de castas. Bueno, pero la lógica es no trabajadores y trabajadores, dominados y dominadores, ¿no? Esa es la lógica y está mencionada en el manifiesto al inicio. Entonces, pues ya, vamos a seguirlo escuchando. La proporción que el interés del dinero a través de préstamos y la participación del empresario supone de robo de trabajo. Ya Bernstein, que era el secretario de Engels, le dijo a Engels, poco después de morir Marx, esto no es cuantificable ni es siquiera un concepto. Esto no existe. O sea, Marx lo ha intentado poner en el tomo 1 dentro de la álgebra del capital, que se llama, lo ha intentado cuantificar de manera que se puede dividir, restar, multiplicar, pero no es cierto, porque no se puede cuantificar en ningún caso. Y tampoco se ha podido cuantificar desde el 67, si no recuerdo mal, que se publicó el Capital, 1867, hasta el día de hoy. Es decir, es un pseudoconcepto, no existe. La proporción que según Marx le quita el capital al obrero no es un número. No es un número, es decir, no tiene perfiles cuantitativos. No lo vas a encontrar ni en Marx ni en ningún otro
Es gracioso. Es francamente gracioso. Y esto es lo científico de Karl Marx. Marx es un impostor completo en todos los casos y ¿Viviendo en Londres? un farsante, un hombre que ha vivido siempre de los demás, ¿no? Un hombre que vivía del sablazo. Por ejemplo, con el gran poeta Heine, que era un hombre de posición económica bastante buena, vivió prácticamente en París de lo que le quedaba de la dote de la mujer y luego de los sablazos a Heine. Heine fue el que pagó junto con Lassalle, el creador de la UGT alemana y del SPD, esos son los que pagaron la mudanza de Marx a Londres. Luego le volvió a caer a Marx un buen bocado de dinero porque consiguieron sablear al tío carnal de su mujer, que era ni más ni menos que el señor Philips, el fundador de la Philips, o sea que no son bromas. Pero se metió en una disparatada historia de comprar, no sé, 400 o 700 fusiles, algún cañón y la munición correspondiente, y con eso ya se acabó todo. Pero esto lo sabemos a ciencia cierta, por una carta de su pobre mujer, Jenny von Westphalen. Y le dice, el pobre Karl se limitó a comprar unos fusiles para la insurgencia belga, que luego no acabó de producirse la insurgencia belga. Pero es gracioso que ella dice, mi marido siempre ha estado muy desamparado. Ha ayudado a muchos y luego cuando toca ayudarle a él no le ayudan. Falso. Ha vivido de ella, de su familia, el 90% del tiempo. Luego vivió de Engels, le forzó incluso alguna estafa que lo hubieran podido meter en la cárcel, falsificando un cheque. Y luego, fundamentalmente, su amigo el Lupus, que tenía una academia de lenguas, había nacido siervo de la gleba en Silesia, el amigo Wolf, a quien se dedica el Capital. El Capital está dedicado a Wolf, el proletario auténtico y tal, que le dejó, yo no sé si 10.000 libras, que era un capitalón de aquella época. ¿Por qué? Porque el pobre Wolf, aparte de ser revolucionario como Marx, se rompió el espinazo trabajando y con una frugalidad de la que nunca dio muestras Marx. Ten en cuenta que Marx tenía profesores particulares de italiano, de canto, de piano para las niñas. Nada, es la amistad más noble y más devota que yo recuerde, porque además es que Engels se lo escribe todo. O sea, se lo escribe manualmente porque la letra de Marx es incomprensible y se lo escribe porque Marx no puede escribir conservando el hilo. O sea, Marx empieza una frase y luego tiene que meter una puya a alguien y luego otra puya al otro, luego una broma así como muy culta y luego se le va el hilo. El que no solo hace la escritura, sino que le pone orden, es Engels, y llega a aquel extremo patético de tener que componerse el volumen 2 del Capital, porque Marx ha decidido no continuar con la obra. Mucho odio hay. Aunque Engels quemó 1 millar de cartas entre ellos, no quemó. Es tremendo, ¿no? Reaccionario total Antonio Escotado, repitiendo lo mismo, ¿no? Aquí maneja dos ideas, ¿no? Que son las mismas. No, pues es que la plusvalía no se puede cuantificar, dice. Ah, cabrón. No se puede cuantificar. Y entonces, ¿cómo cuantifican las ganancias que obtiene el capitalista o los capitalistas? ¿Cómo se cuantifican? No, si no se puede cuantificar, entonces ¿para qué acumulan esas ganancias, ¿no? Es que al final el capital, pues ya sabemos que es trabajo acumulado. Y el concepto que él menciona de plusvalía, que Engels lo define, bueno, no lo define, hace una explicación en el prólogo del librito ese de trabajo asalariado y capital, y dice, a ver, te dan esto de aquí, a ver si se ve. Vamos a poner, no sé qué sea esto, a ver. De mujeres, ¿no? Mascarillas o no sé. No sé qué es, para pestañas. Para producir esto, y van a una fábrica y les dan, no sé, las materias primas. El capitalista les da las materias primas
y los pone a trabajar para hacer esta pintura, ¿no? Vamos a llamarle pintura. Y al vender este producto, esta pintura, lo que le costó entre el salario de los obreros que hicieron la producción de esto y las materias primas, al venderlo, obtiene una ganancia, ¿no? Esa es la plusvalía, sí, en términos simples. Obtiene una ganancia, ¿no? O el plusvalor, etcétera, ¿no? Que luego vamos a ir definiendo eso, ¿no? Plusvalía relativa, plusvalía absoluta. Ahorita no nos interesa meternos con eso. Simplemente que sí es cuantificable, ¿no? Que es el argumento de este señor que dice que no es cuantificable. Nosotros decimos que sí, obviamente es cuantificable, ¿no? Luego ya se mete en la historia de que no, que Marx hizo no trabajaba, dice. Pues es que no le dieron trabajo por sus escritos, ¿no? Pero sí trabajó, ¿no? Obviamente trabajó en la cuestión en un periódico, en la redacción de un periódico, y luego pues, se dedicó a la lucha, ¿no? Y ya al estar vetado por la cuestión del comunismo, lo vetaban en todos los países, ¿no? Nadie le daba trabajo. Si ven la película es El joven Marx, pues ahí lo clarifica muy bien. La cuestión es lo único cierto que dijo, y lo hizo para burlarse, pero bueno, es lo único cierto que ha dicho, que Marx recibe una herencia y en lugar de gastarla en él como haría Antonio Escotado, lo utiliza para comprar armas al proletariado de Bélgica, ¿no? Por la insurrección de 1848, perdón, que se estaba dando ahí, que luego fracasó. Pero toda lucha colectiva, toda lucha que se hace, pues es así, ¿no? Stalin robaba bancos, ¿no? Por lo que, o sea, tienes que hacer dinero, pero pues no lo vas a hacer. Estos cabrones querían que Marx esté ahí embolsando en un supermercado. Bueno, en esa época no, quizás no. O esté en el muelle, ¿no? Descargando sacos de harina o de azúcar, no sé. Y después de trabajar 10, 12 horas se vaya a leer su libro y escribir. Pues no, cabrones. Precisamente tenía que dedicarle toda su vida para poder escribir. Y Engels lo apoyó. El que se sacrificó bastante también fue Engels, su esposa también y varios otros. Pero Engels tiene un lugar ahí. Por eso las obras son de Marx y Engels, porque Engels aporta demasiado. Aunque ya luego hay algunos que lo tratan ahí de menospreciar a Engels y decir que era una mala compañía. No. Estuvo al pie del cañón Marx y Engels. Su esposa de Engels y su esposa de Marx también. ¿Sí? Pues era un grupo que muy, muy fuerte, ¿no? Voy a ver si prendo la luz y se ve mejor, no sé. Deme un segundo. Ya. Perdón, es que se me hizo... Ya se está oscureciendo aquí, ya ven. Entonces, pues ya lo que se vio oscuro, se vio oscuro. Lo que vemos es eso, repiten lo mismo. Marx no trabajaba. Y lo que querían estos cabrones es que no escribiera. No le dieron trabajo y encima luego lo tratan de decir que no trabajaba, que era un huevón y nada más entienden como trabajo el trabajo asalariado, ¿no? Porque todo lo que hizo, pues lo recuerdan, o sea, recuerdan a Marx y lo siguen recordando y lo van a recordar durante mucho tiempo. Y a este cabrón Antonio Escotado ni su familia lo ha de recordar, ¿no? Así de simple. Es un patán total. Vamos a seguirlo escuchando, que ya dieron ganas de no escucharlo, pero hay que terminar el video. 2 o 3 donde él pone su corazón en que Alemania invada Rusia y acabe con Rusia, porque le parece que Rusia, el pueblo eslavo, es una mancha.
un estigma en la condición humana y que lo mejor que puede hacer es desaparecer. Pues mira luego Lenin. O sea, no, pero sí todo es disparatado. El propio Marx, cuando ve que la gente empieza a hacer caso de los disparates con los que empieza el Capital, aquella definición de la mercancía, diciendo que ¿qué es esto? ¿De que va a haber valor de cambio? No, no, solo puede haber valor de uso. En Rusia es el único lugar donde ese despropósito tiene algún tipo de lector. Y entonces, claro, ante eso cambia Marx y se pone a estudiar ruso. Y como era un eminente políglota, eminente, yo creo que en 3-4 meses es capaz de leer ruso, Marx. Y cambia de idea y empieza a pensar que no, que el MIR, la comunidad esta de aldea de propiedad, que sí, que puede ser el protocomunismo y que entonces en Rusia no hace falta revolución industrial, pues como ya tienen la unidad esta de propiedad que es el MIR, que entonces pues que están mucho más adelantados que nadie en el camino revolucionario. Tenía una mala sangre que hacía que le surgieran forúnculos de cabezas múltiples. Es muy graciosa aquella carta donde le dice a Engels que se ha estallado un furúnculo y ha saltado el pus hasta el espejo y dice: así pagará la burguesía hasta el final de sus días mis furúnculos, dice textual. Tenía muy mala naturaleza. Enzensberger, en un libro de 1000 páginas, sin duda ayudado por varios chicos que hicieron el trabajo de negros duro, repasó la enorme correspondencia de Marx y Engels con otras personas y descubrió que, claro, solo 2 amigos del centenario y pico de Marx no reciben feroces insultos. Feroces. Uno es la esposa de un amigo, que me parece que le dice, es una dama gentil, se queda con eso. Y el otro es me parece que es un anarquista italiano, al que le dice, muchacho valiente. Todos los demás reciben devastadoras sartas de insultos, porque él en ese sentido es un genio como Quevedo, como Aristófanes, es un genio de la invectiva. Y además eso también le interrumpe continuamente cuando escribe, porque no puede evitar que de repente al mencionar a John Stuart Mill dice sí, y entonces menciona un defecto del pie izquierdo. Él vivía envuelto en la nube esa de tabaco y alcohol, donde estaba sumido, y sobre todo de rencor, de resentimiento profundo, esa sensación de que no sirve para nada, de que se le ha muerto su hijo Edgar a los 8 años porque él no se ha ido a trabajar a la Academia de Wolf. O sea, él es el verdadero lingüista y el políglota que podía haberse forrado en vez de Wolf en la Academia. ¿Era su íntimo? Pues no, ¿cómo va a trabajar él? No, es como si Jesucristo se fuera a trabajar en la carpintería de su papá. No. Menudo tío. Ahí está, ¿no? Este video lamentable, pero bueno, pues son los fachos, ya, qué chingado, güey. ¿Qué más podemos decir? Luego al final intenta ahí decir que Marx cambió de opinión. Marx siempre estuvo estudiando, ¿no? Y al final de sus días estudia esta cuestión de las comunidades en Rusia. Una especie ahí de comunismo primitivo que había, una especie de comunas. Al final de sus días se inclina mucho por la comuna. No termina, porque pues desgraciadamente fallece, no termina de avanzar en esos escritos. Sin embargo, ahí hay unos cuadernos etnológicos que no tiene muchos años, que recién se publicaron, ¿no? Entonces, claramente sí hay mucho que estudiar. Y Marx siempre estaba estudiando y avanzando. O sea, no sé. Lo curioso de este señor es que le critica algo. Le critica que Marx era esto, era aquello, que era... Es una especie de un ataque personal, ¿no? Coordinado que hacen todos en contra de Marx y el marxismo y todo, porque
Es porque la gente quieren que llegue Marx, pero tergiversado, ¿no? Algunos directamente lo atacan de manera burda, como este señor. Lo atacan de manera burda, como este señor. Entonces, otros lo atacan de manera velada, otros lo tergiversan. Entonces, claro, en esa serie de tergiversaciones, pues muchos se van a ir con una imagen pues distorsionada de Marx, ¿no? Y de lo que escribió. Y van a pensar, no, pues escribió que el Estado debe ser el único en la sociedad capitalista. eh, y luego eh, piensan o creen que Marx escribió que el Estado debe ser que el Estado es la finalidad última, ¿no? Del comunismo, y no. No fue esa, no es eso lo que escribió Marx, ¿no? Marx dice los trabajadores asociados, ¿no? Libres, trabajadores asociados libremente. ¿De qué forma se van a organizar? Puede ser en comunas, puede ser en estados comunas. No escribió acerca de ello, ¿no? Porque no puedes escribir antes de, o sea, no puedes ver el futuro, sino en base a los acontecimientos como el de la Comuna de París. Marx escribe y dice, miren, ahí está la dictadura del proletariado, es eso, ¿no? O sea, ahí ya hay un argumento, pero en base a los hechos, en base a lo histórico. Marx hace un análisis histórico, hace un análisis dialéctico, y pues aquí se intenta tergiversar tremendamente, ¿no? Pero bueno, pues ahí no quiero alargar, ya me alargué con el video. Ya reaccionamos a este señor, no vale la pena leerlo ni verlo, pero bueno, la única forma de que valga la pena es para enterrar sus argumentos, que no son argumentos, o sea, sus falacias, desmontarlas. Y pues yo creo que ahí, pues, a ver si les gusta este video, seguimos haciendo, ¿no? De otros, reaccionando a lo que dicen otros pensadores, ¿no? Y analizándolo. Creo que estaría bien hacer algunos videitos acerca de eso. Gracias, les mando un abrazo y nos estamos viendo.